Vamos a suponer que fuiste llamado por un tribunal como testigo por un delito que tu amigo cometió. Tú quieres ayudar a tu amigo, tú no quieres que él vaya a la cárcel. Pero hay un gran problema. Tú nunca estuviste presente en la escena del delito. Así que para ayudar a tu amigo vas a tener que inventar alguna historia. Pero si el juez o el jurado se dan cuenta que tú estás inventando la historia, tú puedes ir a la cárcel. ¿Sabes una cosa? En un juicio solamente solicitan el testimonio de un testigo presencial, de alguien que ha estado en la escena del delito o del crimen. Algo parecido puede ocurrir en la vida cristiana. Una cosa es ser testigos de Jesús por lo que Jesús ha hecho en la vida de alguna persona. Y otra cosa muy diferente es ser testigos de Jesús por lo que Él ha hecho en tu propia vida. Tu historia no es mi historia. Mi historia tampoco es tu historia. Pero todos tenemos una historia de amor con Cristo que tenemos que compartir al mundo. Así que bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 2. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero darte la bienvenida una vez más al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Si eres una persona que por primera vez está viendo este video, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedas activar la campanita para que cada semana pueda llegarte la notificación del nuevo video del repaso de la lección. El día de hoy vamos a hablar sobre el poder del testimonio personal. Ese es el título de esta semana. Y esta lección la hemos dividido en 3 partes. Primero vamos a hablar sobre las vidas transformadas. En la segunda parte vamos a hablar sobre proclamar al Cristo resucitado. Y en la tercera parte de este repaso vamos a hablar sobre el poder de un testimonio personal. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, tú que me estás viendo, aquí comenzamos. Así que presta mucha atención. Vamos con la primera parte, vidas transformadas. Una vida transformada es el mejor testimonio que el mundo puede escuchar. Nadie puede argumentar en contra de la experiencia personal. Puede ser que te encuentres con personas que se burlen de la Biblia, que se burlen de la religión, que no crean en lo que la Biblia dice. Pero nadie se va a burlar de una vida transformada. Nadie va a poder decir algo en contra de una vida transformada. En esta primera parte de la lección vamos a reflexionar en 3 personajes. En Juan, en Pedro y en un endemoniado, alguien bien particular. Vamos a leer un texto bíblico y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir acerca de estos 2 primeros personajes que te mencioné, Pedro y Juan. Busquemos en nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este versículo indica que las personas del pueblo se habían sorprendido de Pedro y de Juan. Estaban maravillados de lo que ellos hablaban. ¿Y por qué razón estaban maravillados? ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Bueno, Pedro y Juan eran pescadores, eran personas que no habían tenido estudios. Pedro posiblemente era un gritón, un mal carácter. Juan también lo era conocido como el hijo del trueno, una referencia que no podía controlar su temperamento, era rápido de encenderse. Pero estos hombres, mis queridos amigos, fueron transformados por el amor de Jesús. Jesús los encontró de una manera y cuando tuvieron ese encuentro maravilloso con Él, salieron de otra forma. Mira lo que el texto bíblico dice en Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan tuvieron un encuentro personal con Cristo y sus vidas fueron transformadas. Y el resultado de esa transformación fue que ellos quisieron contar lo que Cristo había hecho en sus vidas. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia de transformación que podemos contar al mundo. Y ese es el mejor testimonio que alguien puede escucharnos.
Continuando con esta primera parte, vamos a hablar de otro personaje cuya vida fue transformada por Jesús. Y antes de eso quiero hacerte una pregunta. ¿A quién envió Jesús como su primer misionero? Tal vez fue Pedro, Juan, Santiago. ¿Quién crees que fue? Fue un endemoniado. El primer misionero que Cristo envió fue un endemoniado, pero transformado. Este endemoniado fue completamente restaurado por Cristo. Un día este endemoniado estaba haciendo alboroto en la calle. Las personas ya lo conocían de la ciudad, sabían que este hombre era un hombre endemoniado de hace mucho tiempo, pero Jesús no vio un endemoniado. Jesús vio a un ser humano que estaba necesitando ser transformado. Jesús no hacía acepción de personas. Y cuando Jesús se encontró con este endemoniado, su vida fue transformada por completo. Mira lo que dice el texto bíblico. Marcos 5:15. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando el endemoniado fue transformado por Jesús, las personas se enteraron rápidamente. Y como no creían, fueron inmediatamente a buscar este endemoniado para ver si era cierto o no. Y grata fue su sorpresa cuando se encontraron con este hombre. Lo conocían porque era el endemoniado, pero se encontraron con este hombre sentado, con una mirada tranquila, con una mirada de paz. Ya no estaba gritando, ya no estaba haciendo problemas en la calle, ya no estaba insultando a las personas. Lo encontraron en su juicio cabal, dice el texto bíblico. Jesús lo había transformado, mis amigos. Y cuando Jesús transforma o restaura a una persona, lo hace por completo. Lo hace física, mental, emocional, social y espiritualmente. Ahora mira lo que sucede con esta persona transformada. Vamos a leer otro texto bíblico. Marcos 5, versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El primer impulso de este endemoniado transformado fue querer seguir a Jesús. ¿Sabes, mi amigo? Cuando una persona es transformada por el amor de Cristo, el primer deseo que nace en su corazón es anunciar lo que Cristo ha hecho en su vida. Este endemoniado transformado quiso ir con Jesús, pero Jesús no se lo permitió. Sin embargo, no dejó de usarlo. Jesús le dijo que él tenía que convertirse ahora en un misionero en su ciudad. Y el endemoniado fue por toda Decápolis anunciando lo que Cristo había hecho por él. Cristo desea usar a todos los que vienen a Él. Cristo no echa a nadie. Cristo puede usar a cualquier persona, tenga o no tenga estudios, tenga o no tenga dinero, a cualquier persona. Cristo no hace acepción de personas, mi querido amigo. Para terminar con esta primera parte, quiero que me acompañes con una lectura de una cita muy bonita. Mira lo que esta cita dice. Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Tal vez el endemoniado transformado no tenía estudios, nunca había llevado un curso de oratoria, no sabía cómo hablar a las personas, pero no necesitaba hacer eso. Lo único que tenía que hacer tal vez era decir, miren, Cristo me ha transformado. Y ese era el mensaje más poderoso que este endemoniado transformado podía dar al mundo. Tú también tienes una historia que contar, no te olvides. Y tu historia puede valer más que 1000 palabras. Vamos con la segunda parte de nuestra lección. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de proclamar al Cristo resucitado. Jesús había sido crucificado y puesto en una tumba. Llegó el domingo por la mañana y las dos Marías, la madre de Jesús y María Magdalena, se dirigieron a la tumba muy temprano.
Cuando llegaron se llevaron una gran sorpresa. Ellas estaban desanimadas, tristes y sin esperanza. Y cuando vieron que en la tumba no estaba el cuerpo de Jesús, imagínate cuál fue su reacción. Sin embargo, ellas no se imaginaban lo que iba a suceder. Mira lo que dice el texto bíblico. Vamos a buscar en Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6 lo siguiente. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando estas dos mujeres estaban sin entender lo que había sucedido, se apareció un ángel y les dio una grata sorpresa. Les dijo: el Jesús que había sido puesto en esta tumba, que había sido crucificado, ha resucitado. No está aquí. Así que vayan y búsquenlo, porque no está aquí. Ha resucitado. Amigos, el Señor Jesús había resucitado. Ahora las mujeres estaban llenas de esperanza y alegría. Sus corazones tristes habían pasado a estar rebosantes de alegría. Ahora ya no estaban sin esperanza. Las esperanzas habían vuelto a sus vidas. ¿Qué fue lo que estas mujeres hicieron después de enterarse que Jesús había resucitado? Mira lo que la Biblia dice. Mateo 28, 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Después que estas mujeres se enteraron que Jesús había resucitado, lo primero que hicieron fue contarles de la resurrección a sus seguidores. Las buenas noticias son para compartir, y hay una buena noticia que tú y yo tenemos que compartir. Cristo murió por nosotros, pero también ha resucitado, y un día volverá por nosotros. ¿Acaso no es una buena nueva que el mundo tiene que conocer? Claro que sí. Vamos a continuar ahora con la última parte de nuestra lección. Y en esta parte vamos a hablar acerca del poder de un testimonio personal. Hemos dicho al inicio que el testimonio personal es el testimonio más poderoso que cualquier otro argumento. Tal vez si tú me dirías: pastor, ¿qué historia yo podría contar para que las personas se acerquen a Jesús? En la Biblia podemos encontrar muchas historias de transformación, de conversión, historias extraordinarias. Pero yo creo que la mejor historia que podríamos contar a alguien para acercarlo a los pies de Cristo es nuestra propia historia. Es contarles cómo éramos nosotros, qué es lo que hizo Cristo por nosotros en el pasado, qué es lo que está haciendo ahora por nosotros y qué es lo que hará por nosotros. Esa es la mejor historia que podemos contar y es un testimonio personal. El testimonio personal es la historia del encuentro personal con Dios. El testimonio personal no se trata solo de nosotros, se trata de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es un testimonio personal. Y en la Biblia podemos encontrar el testimonio personal de muchas personas. Pero quiero resaltar el testimonio de una persona en particular. Acompáñame con la lectura en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Aquí tenemos a Pablo compareciendo delante de un rey, estando él prisionero. Y cuando se le permite hablar a Pablo, lo primero que Pablo hace es contar su testimonio personal. Pablo no navegó en algunos pasajes bíblicos. Pablo navegó en su propia vida, en su propio testimonio. El testimonio personal, como te dije, mi amigo, es contar lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Es contar cómo nos encontró Cristo y cómo nos transformó. Y ese fue el testimonio que Pablo contó al rey Agripa, que Pablo contó a toda la audiencia. Pablo contó cómo él era,
lo malo que él era, pero también contó cómo Jesús tuvo misericordia de él, cómo se encontró en el camino a Damasco, cómo lo transformó y cómo lo utilizó para ser un predicador de las buenas nuevas. Pablo no se centró solo en él, se centró en el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Mira lo que el texto bíblico sigue diciendo en Hechos 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. El testimonio personal de Pablo fue tan poderoso que el rey Agripa dijo: por poco me persuades y me convierto en cristiano. ¿Te das cuenta que no hay una mejor historia que tu propia historia? ¿Te das cuenta que el testimonio personal puede inclusive debilitar el corazón escéptico, el corazón ateo? Porque frente a un testimonio personal no hay nada en contra. Nadie puede hablar algo en contra de tu propio testimonio. Es por eso que tú y yo hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas. Claro que sí, pero también podemos anunciar las buenas nuevas contando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estamos llegando a la parte final de nuestro repaso y quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿cuál es tu propia historia de conversión? Yo estoy seguro que tú tienes una historia de conversión. ¿Cuál es esa historia? Segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que contaste tu testimonio personal? A ver, recuerda, ¿hace una semana? ¿Hace un mes? ¿O tal vez hace algunos días? ¿O tal vez hace mucho tiempo? Es necesario que tu testimonio personal sea contado a alguien. Y es por eso que antes de poder finalizar con este video, yo quiero decirte lo siguiente. En esta semana, con la ayuda de Dios, ponte el desafío de contarle a alguien tu testimonio personal. Estoy seguro que tu testimonio personal puede persuadir a alguien. Tal vez no tengas una historia de conversión dramática y extraordinaria como la de Pablo o la de cualquier otro personaje bíblico, pero tienes una historia, tienes algo que contar. Dios ha hecho algo en tu vida y eso es suficiente para poder contárselo a alguien y persuadir su corazón. Por eso, desafíate. Con la ayuda de Dios, busca a alguien y cuéntale lo que Cristo ha hecho por ti. Mis queridos amigos, hemos llegado al final del repaso de la lección de la escuela sabática y quiero agradecerte por habernos acompañado hasta este momento. Antes de despedirnos, quiero recordarte que puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video y también puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que tenemos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.